Él ha resucitado, ¿no? Bien. Así que Él, que está a la derecha del Padre, intercede por nosotros, para que también nosotros podamos algún día conseguir lo que Él consiguió, es llegar a la meta, ¿no? Y confiar que Dios nos tiene preparado ahí ese lugar, esas habitaciones, ¿no? Que habla en Juan también, que Él ha ido a preparar un lugar para nosotros, ha ido a preparar un lugar, hay un lugar para ti y para mí. Qué bueno, ¿eh? El Señor nos ha hecho la reserva, hay una reserva con tu nombre y apellidos, y nadie te la va a quitar. Qué bien, gloria a Dios. Bueno, pues después de ver este relato, este es uno de los relatos que tenemos que de vez en cuando hablar, ¿no? Porque es muy importante, es importante porque sacude un poco nuestra religiosidad, sacude un poco nuestra monotonía, nuestro entender, ¿no? Que a veces creemos que la vida espiritual tiene que ver solamente con conceptos o con ritos o con normas o todo esto, ¿no? Sin embargo, no es así. Bueno, vemos en el capítulo 3 de Juan, vemos este relato, ¿no? Y vamos a leerlo para refrescar de nuevo un poco antes de entrar en algunas cosas, ¿no? Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, así que era fariseo. También era miembro del Sanedrín. Era un lugar de autoridad espiritual donde gobernaban en Israel, ¿no? Era una persona de renombre, conocida y respetada, o sea que no era cualquier persona común. Y como en otras veces hemos visto, Dios se encontraba, ¿no? Con personas de diferente estatus, clase social, pobres, ricos, enfermos, sanos, con trasfondos diferentes, jóvenes, ancianos. Y eso nos habla de que Él ministraba dependiendo de cada necesidad, ¿no? Entonces, la ministración a Nicodemo tenía que ver con algo que concretamente él necesitaba entender, como hemos visto, ¿no? El Señor no nos trata a todos igual, sino que nos trata conforme a nuestra necesidad. Y lo que Él siempre nos quiere transmitir, como el otro día vimos a la mujer samaritana, siempre nos quiere transmitir algo que nos hace falta en ese momento para proyectarnos hacia adelante, ¿no? Así que era uno de los principales, era un personaje principal, reconocido. Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La interpretación de Nicodemo frente a los milagros de Jesús y la palabra que Jesús predicaba, nada tenía que ver con los otros que le acusaban de que por Belcebú echa fuera a los demonios y que las sanidades que hacía el inicio no era el poder de Dios, sino otro tipo de cosas, ¿no? Querían transgiversar, porque no le querían reconocer, y como hemos visto, pues iban en contra de él, ¿no? La mayoría de los religiosos. Pero sin embargo este reconoció que algo especial había en Jesús, y entonces vino y le dijo: sabemos que has venido de Dios, porque tú lo que haces nadie lo puede hacer. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Se ve que Nicodemo promovió el diálogo con Jesús, ¿no?
Eso deben de hacer las personas que se acercan a Dios, porque cuando nos acercamos a Dios, sea que no hayamos tenido una experiencia concreta con Él, o sea que estemos en los caminos del Señor y hay cosas que no entendemos y que queremos que el Señor nos lo explique, sobre todo a veces en cuanto a doctrina, en cuanto al conocimiento de textos y cuál es su significado, ¿no? Nos encontramos a veces con que es bueno el diálogo con Dios, porque cuando empezamos a dialogar con el Señor, también el Señor responde. Y es bueno, ¿no? La oración es la fuente a la cual nosotros podemos llevar a Jesús nuestras dudas, podemos llevar a Jesús nuestras circunstancias, podemos que Él nos hable con respecto a nuestra vida, y es una serie de información donde nosotros compartimos con Dios y el Señor transmite a nuestra vida lo que nosotros necesitamos entender. Sobre todo y especialmente antes de tener ese encuentro personal con Dios. Yo, antes de tener esa experiencia con el Señor, esa experiencia espiritual, yo le preguntaba: Dios, ¿dónde estás? Porque no te veo. ¿Dónde estás? Me gustaría saber quién eres. Si eres el creador del mundo, demuéstramelo. Si eres quien tienes un plan específico con el universo, la creación, y dime también por qué me has creado. Ese era el diálogo. Y cuando presentamos a Dios nuestras dudas y nuestras situaciones, Dios siempre nos responde de una forma extraordinaria. Entonces Nicodemo tenía mucha inquietud, sabía que algo especial había en Jesús y él quería estar con él y quería dialogar con él, y así lo hizo. Él se acercó. Eso habla que siempre que podamos acercarnos a Dios en oración, ¿no? Nunca va a estar de más. Y acercarnos a Dios a través de su palabra para recibir la revelación y los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Pienso, ¿no?, en momentos muy específicos, quizás tres momentos específicos muy complicados en mi vida, donde yo pensaba que ni en la Biblia podría encontrar una respuesta de Dios para mí. Y yo decía, bueno, no sé, Dios, lo tienes difícil, ¿cómo me vas a explicar esto? ¿No? ¿Cómo me lo vas a explicar? Porque no sé, esa duda, ¿no? No sé si me entiendes lo que te quiero decir. No sé si realmente tienes una respuesta convincente para mi vida. Y en esa duda, ¿no?, leyendo la Biblia, en esa duda, ¿no?, diciendo, bueno, me hablarás. Y de repente, la palabra de Dios, la respuesta de Dios a través de su palabra, en los momentos menos que te lo puedes imaginar, ahí viene esa respuesta. Y la respuesta de Dios es una liberación. También es una satisfacción porque hay respuesta, hay dirección. Hay conocimiento de la verdad y por lo tanto hay paz y seguridad. Y por eso necesitamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos libera de nuestras propias limitaciones espirituales y mentales. No vemos, estamos absortos en un mundo, en nosotros mismos. No nos entendemos ni a nosotros mismos. Somos muy complejos, ¿no? Pero sin embargo Dios sí que sabe cuál es nuestra necesidad, aunque a veces nosotros lo dudemos. Incluso pensamos que, bueno, Dios, te has olvidado de mí, ¿no? Yo me convertí y estuve 3 años esperando una respuesta de Dios. 3 años o alguno más. Pero la respuesta de Dios vino. Aleluya. Tenemos que tener ese espíritu y ese deseo, ¿no?, de acercarnos a Jesús para dialogar con Él y para que Él hable a nuestra vida. Por eso la Biblia habla sobre la oración, que dice que cuando ores, dice, entra en tu aposento, cierra la puerta
y ora a tu Padre en lo secreto. Claro, a veces la puerta está abierta y el móvil encima de la cama. Y justo cuando estás orando alguien te llama o recibes un WhatsApp y ya se acabó. Bueno, se ve que él tenía cierta vergüenza que se llama, ¿no? Nicodemo, porque vino de noche quizás para que nadie le vería. Algunos de nosotros somos un poco Nicodemos, que no nos gusta que la gente piense que estamos viniendo a la iglesia, que tenemos una Biblia y que no nos identifiquen como cristianos locos, ¿no? ¿Verdad? Vino de noche, pero sin embargo, luego veremos que él tenía un corazón, ¿no? Entonces Jesús entra directamente en el meollo de la cuestión porque él se da cuenta y le reprocha, ¿no? Le reprocha, ¿no? Que tú, siendo maestro de Israel, no sabes de lo que te estoy hablando. Un líder religioso que no sabía lo que Jesús le estaba diciendo, porque este mensaje está en el Antiguo Testamento. El mensaje del Espíritu Santo, de la nueva vida, del cambio de corazón, de la transformación de nuestra mente. Pero Nicodemo no lo entendió así, no era solamente una persona religiosa. Y la religiosidad nos hace estáticos, ¿no? Nos hace un poco estáticos. Pero la vida espiritual rompe los moldes y hace que entremos en una dimensión que necesitamos como seres humanos, ¿no? Experimentar la vida de Dios en nuestro interior. Jesús lo dijo: el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua, de vida. De su interior. Ese agua de vida en nuestro interior es algo que lo necesitamos. Lo necesitamos experimentar, lo necesitamos vivir, porque eso nos trae la frescura, la fragancia, la vida. Por eso Jesús le dice: es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, no has entendido el mensaje de las Escrituras. Si os digo lo natural, ¿cómo vais a entender? Si no entendéis lo natural, ¿cómo os lo voy a decir lo espiritual? ¿No? Si las cosas más normales no entendemos a Dios, ¿cómo Dios nos va a revelar lo más espiritual, ¿no? Y entonces un poco le confrontó. Nacer de nuevo, ¿no? Un nuevo nacimiento para ver el reino de Dios. Así que, bueno, él tenía interés. A Nicodemo le costó entender esto. Después él tuvo varios encuentros, y se ve, ¿no? Por ejemplo, en Juan capítulo 7, aquí, versículo 50. Cuando los alguaciles vinieron, ¿no? Y se presentaron y se fueron corriendo porque ellos dijeron: jamás hemos visto a hombre alguno hablar así. Iban a prenderle y no lo hicieron porque que quedaron rendidos frente al poder de la palabra, ¿no? El poder de la palabra desarmó la violencia y lo que le habían pedido sus autoridades, ¿no? Y entonces le querían prender, claro. Pero Nicodemo, versículo 50, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Y entonces ahí, frente al Sanedrín, la autoridad espiritual, les dice Nicodemo: bueno, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? Le está defendiendo a Jesús. Eso ya manifiesta su compromiso. El deseo de compromiso y también de estar dispuesto a sufrir, porque cuando él se está identificando
pues posiblemente tenía muchos reproches y mucho odio de las personas que le rodeaban, ¿no? Pero él les dijo que, bueno, no le podéis juzgar si primero no le oís. Pero claro, no le querían oír. No le querían oír, ¿no? En el capítulo 19, versículo 39, que hemos visto que cuando Jesús es sepultado, dice que también vino Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Es curioso porque Juan representa a Nicodemo en fases, en esas diferentes fases donde él se compromete con el Maestro, ¿no? O sea, no tuvo Nicodemo ese encuentro así muy a la ligera, sino que luego en los siguientes meses y años él tuvo ese deseo de glorificar a Dios en su vida y de que ese mensaje que estaba recibiendo sería también parte de él, ¿no? Entonces dice que vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Bueno, no solamente mostró su interés, sino que con obras manifestó su espíritu de sacrificio. Porque no sé si son 30 kilos de mirra y aloes, era mucho dinero. Quizás no era necesario, pero él manifestó también la disponibilidad de desprenderse de sí mismo por honrar al Maestro. Eso habla que ya parecía entender el nuevo nacimiento, que el nuevo nacimiento produce obras, que el nuevo nacimiento produce actitudes, que el nuevo nacimiento produce acciones, que el nuevo nacimiento produce amor en el corazón, respeto hacia el Maestro y todo lo que tiene que ver con la nueva vida que Cristo da. Así que la religiosidad estática que mueve la boca y gira así y hace así no es vida espiritual. La vida espiritual se manifiesta en otros contextos también, ¿no? Que tiene que ver con lo que también hizo Nicodemo, se arriesgó, se entregó, ¿no? Y empezó a producir en él ese deseo, ¿no? Así que le dice, bueno, ¿y cómo va a poder ser posible esto? Que yo entre otra vez en el vientre de mi madre y otra vez nacer, ¿no? Y bueno, se lo cogió al pie de la letra. ¿Cómo voy a entrar al vientre de mi madre y otra vez nacer? Si tú, Jesús, me lo dices, pues igual es posible, no sé. Pero sin embargo Jesús le dice, no, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y luego le da una representación, ¿no? Que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible esto, ¿no? Nacer de nuevo. No se trata de un nacimiento físico, ¿no? Sino de una mente espiritual, ¿no? Nada tiene que ver la vida espiritual con cosas religiosas o acciones religiosas o cultos religiosos, sino tiene que ver con una nueva vida que el Evangelio implanta en nuestro corazón. Por eso luego le dice que el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado como la serpiente fue levantada en el desierto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le está diciendo que la clave del nuevo nacimiento es su muerte y su resurrección. ¡Aleluya! Esa es la clave del nuevo nacimiento. ¿Cómo es posible, Jesús, que yo pueda nacer de nuevo? Jesús luego le está diciendo, por aquí vemos un texto, pero
Pero como siempre se nos escapan muchas cosas a ese diálogo, a esos momentos, ¿no? Y Jesús le dice, la muerte y la resurrección es la clave, el agua y el espíritu. El agua es símbolo de la pureza porque el Dios Jesús nos limpia de todos nuestros pecados, nos purifica, nos limpia. Es el agua de la palabra que también nos purifica y nos limpia. Jesús les dijo a sus discípulos que vosotros estáis limpios por mi palabra. La palabra de Dios nos limpia, ¿no? Y la obra en la cruz hace que podamos tener ese nuevo nacimiento que Nicodemo tanto lo necesitaba, porque si habría seguido con su vida religiosa, habría seguido siendo una persona insatisfecha, insegura de sí misma. Una persona religiosa es una persona que no tiene vida, que se basa solamente en pequeñas cositas, hace pequeñas cosas, viene, va, pero no. Sin embargo, el nuevo nacimiento hace que brote una vida, es la vida del Espíritu, ¿no? Jesús le está diciendo que es necesario. Le dice que es necesario porque no hay opciones para entrar en el reino de Dios. Nicodemo, tus méritos, el puesto que ocupas, no es la garantía de que tú vas a entrar en el reino de Dios. Tu popularidad, tus títulos, no es la garantía de que vas a entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Esa nueva identidad que Dios da es la identidad que nos hace entrar en el reino y entender el reino, conocer el reino, vivir el reino y desarrollar esa vida espiritual en el reino de Dios, ¿no? Lo que es nacido de carne es. Lo que es nacido del espíritu es. Así que hay una mente carnal y una mente espiritual. La Biblia enseña eso, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, donde hay una mente carnal y una mente espiritual. La mente carnal no puede entender las cosas del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Así que si una persona no nace de nuevo en el reino de Dios, nunca va a entender las leyes del reino y la vida espiritual del reino. Pero cuando hay un nuevo nacimiento derivado, lógicamente, de un arrepentimiento, de una entrega a Cristo y de un hacer las cosas nuevas que la vida nueva nos ofrece, ¿no? Pues así podemos cambiar, ¿no? Hay efectos que en nuestra vida hay cosas que producen efectos en la vida y que incluso no sabemos ni cómo funcionan. Por eso Jesús le dice que sopla el viento y no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Y le da la clave. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabes todo lo que se mueve ahí, pero una cosa sabes, que hay unos resultados evidentes en tu vida, hay unos efectos. La mayoría de nosotros no sabemos por qué funciona el móvil o arranca un coche y por qué nos lleva y hay un montón de por qué funciona la radio, porque sabemos que tiene efectos cuando hacemos algunas cosas, ¿no? Pero no sabemos cómo funciona. No lo entendemos todo en la vida espiritual, pero hay algo que nosotros tenemos que saber, que hay efectos en nuestra vida del reino de Dios. ¡Aleluya! Efectos en nuestra vida del reino de Dios, que el viento sopla. Tú no lo ves, pero claro, cuando el viento sopla, los árboles se mueven. Cuando el viento sopla, si es fresquito, te pones la capucha. No lo ves, pero tiene efectos. Al Espíritu no le vemos, pero tiene efectos aquí, aleluya, nuestro interior, nuestro corazón. La transformación y el cambio de la vida que Dios nos da. Y Él está diciendo que esa vida viene de Jesús, que lo que Él tiene que entender es una nueva dispensación, que deje la religiosidad, que deje el conformarse
con los legalistas y empezar a vivir la vida que Él da, ¿no? Así que Dios es el Dios que se interesa en la vida espiritual del hombre. ¿Por qué se buscan hoy en día tantas sensaciones? ¿Por qué la gente joven busca tantas sensaciones? Experiencias, que dicen, experiencias espirituales, experiencias fuertes. Cada vez se hacen cosas más raras porque el hombre quiere vivir y experimentar. Pero sin embargo a la vez es una trampa, ¿no? Porque todo eso que las personas buscan al final es una trampa que hace que caigan en los resultados de todas esas actividades que el hombre hace. La vida sexual, por ejemplo, las satisfacciones sexuales. En lo ámbito de lo sexual, tú puedes hacer lo que quieras, satisfacer como quieras. Todo ese mundo, el mundo de los sentidos y de las satisfacciones personales, que tiene que ver con muchas otras cosas, y que la gente está entregado a eso. ¿Pero por qué? Porque no ha vivido la vida que Dios da. Así, ¿cuántos de nosotros cuando yo era de los que lloraba y lloraba y lloraba? Yo cuando el Señor me demuestra, digo, Señor, pero no puede ser que sea tanto. No puede ser que... ¿Por qué me ha tocado a mí si no soy tan guapo? Si soy un tío, ¿por qué, Señor? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y eso hace que, bueno, lo que hemos visto aquí, alguien levante la persiana y vaya a la luz, porque no quiere estar más en tinieblas, ¿no? Quieres estar en la luz. Y es lo que Dios nos dice también en su palabra. La Biblia nos dice que los que están en tinieblas no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque el hombre en el fondo sabe, porque Dios nos ha dado conciencia y nos ha dado una capacidad fabulosa para darnos cuenta que hay un creador y que algún día le tenemos que dar cuentas a Él. Pero como yo no quería venir a la luz, porque yo sabía que venir a la luz era que tenía que cortar con una vida totalmente contraria. Y me resistí durante un par de años, Claro, yo, Señor, déjalo, espérate un poquito cuando sea más mayor. Voy a disfrutar ahora de la vida y luego. Pero ¿sabéis qué pasaron en esos años? Que luego me costó restituir lo que el diablo había robado, dañado en mi vida. Me costó restituirlo. Así que dar lugar a las tinieblas es que cada vez uno es más afectado, cada uno es más herido, cada vez es más, tu condición es más pésima. No es que no haya esperanza, pero que es difícil luego el desarrollo de tu vida, ¿no? Depende cómo. Pero bueno, al final Dios es el Dios que permitió y permite que podamos nacer de nuevo. Esta doctrina está en la palabra de Dios, es súper amplia, porque es un tema súper amplio, vital. Habla de la mente nueva, habla de la vida vieja, habla de todo el proceso, ¿no? Que tiene que ver con la vida del Espíritu. Antes hemos cantado, ¿no?, esa canción, la regeneración, es lo que realmente necesitamos, ¿no? La regeneración de nuestra vida. Y Jesús le está diciendo que Nicodemo necesitas regenerarte, necesitas dejar tus cuestiones religiosas a un lado y tu forma de vida religiosa y empezar a ser la persona que yo quiero que tú seas, ¿no? Nos habla del nuevo hombre en Efesios 4:23, nos habla de la naturaleza divina que Dios ha puesto en nosotros. Yo cuando leí este texto
hace tiempo atrás yo digo, Señor, ¿cómo es que tu naturaleza divina está en mí? No lo entendía. Tanta grandeza, la naturaleza divina en el creyente que ha nacido de nuevo. Esa naturaleza divina que es Dios mismo en nosotros, a través del Espíritu Santo, ¿no? Esa naturaleza divina, ¿no? Que nos hace, como dice en Juan 1:12, que nos hace que Él nos llame hijos de Dios. Claro, nosotros somos hijos de nuestros padres y tenemos características de nuestros padres, al menos algunos se parecen más, otros menos, ¿no? A nuestros padres. Algunos son igualitos, ¿no? Digo, mira, tú estás la hija y esa es la madre. Son igualitos. Pero esa naturaleza divina, ser hijos de Dios, significa que, y la Biblia luego habla también de que no hemos sido engendrados ni de carne ni de sangre, sino por la voluntad de Dios. Esa naturaleza divina en nosotros, que transmite la nueva vida en Cristo. Así que esta regeneración que Nicodemo necesitaba es una regeneración que necesita el mundo, que necesita todo ser humano. Es levantar, ¿no?, de nuevo nuestra vida a los propósitos y planes de Dios. Significa arrepentirnos del pecado, volvernos a Dios, tener una fe en nuestro Señor, ¿no? Y esa transición de la vieja vida antigua a la nueva. Tiene que haber una transición. A veces hay personas que se arrepienten y hay otros que les cuesta más. Es como una transición, poco a poco, hasta que al final, ¡bum!, rompen con su vida vieja, ¿no? Y ponen al Señor como su Salvador, ¿no? Una obediencia a Él, ¿no? Y esa nueva vida hay que alimentarla. Si tú tienes un bebé y no le das el biberón y no la alimentas, se muere, no crece, ¿no? Esa vida espiritual que Dios nos ha dado la tenemos que alimentar y la tenemos que cooperar para que crezca esa vida en nosotros. No se trata de un acto de fe hace 20 años y ya está, no. Se trata, sí, de que un día nací de nuevo, pero estoy invirtiendo tiempo para que esa vida nueva se mantenga. Así que también se puede extinguir la vida espiritual, porque claro, si a un niño tú no le das de comer y si tu vida espiritual no la alimentas, se puede ir extinguiendo. Puedes ir tomando elecciones impías. Puedes empezar a poder o a volver a gustar la vida perniciosa. Te puedes inclinar a empezar otra vez a acariciar cosas que dejaste en el pasado. Y esa vida espiritual se puede deteriorar. Por eso que la Biblia nos dice, ¿no?, que tenemos que ser perseverantes en esa nueva vida en Cristo, ¿no?, en obediencia y amor sinceros a Él. Obediencia y amor sinceros a Él es algo que tenemos que cultivar. No es fácil, es una disciplina, pero sin embargo sabemos que la disciplina espiritual siempre trae frutos de satisfacción personal. Puede ser que luches un tiempo por ciertas áreas en tu vida, ¿no?, pero al final tienes una satisfacción, ¿no? He vencido, he sido victorioso, ¿no? Cuando Jesús le dice aquí, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Le está diciendo que el mensaje que él traía era realmente eso, un mensaje divino, al cual Nicodemo tenía que hacer caso. Al que Jesús rechaza, a mí me rechaza, ¿no? Vemos que hay un par de parábolas en el Nuevo Testamento en el que Jesús directamente les dice que a los judíos que le estaban rechazando y por lo tanto estaban rechazando el mensaje de Dios. Así que todo el mensaje que Jesús tiene es un mensaje que el hombre debería de creer y de luchar por mantenerlo en su vida, ¿no? Y como decíamos antes, no entendemos todas las cosas, pero sin embargo, algo que tenemos que aprender rápidamente es que
el justo por la fe vivirá. No entendemos muchas cosas, pero sabemos que si tenemos fe en aquel que nos llamó y luchamos por la vida que Él nos ha permitido tener, sabemos que, como dice también la Biblia, que bueno, algún día entenderemos todas las cosas también. Ese día viene, ese día de luz clara, nítida, de total conocimiento de Dios y de su verdad. Pero mientras estamos aquí, como la Biblia dice que las cosas reveladas son para nosotros, las que están sin revelar, pues son para el eterno Dios. Y a veces los incrédulos se afirman en las cosas que nunca van a entender como tú y yo no las entendemos, ¿no? Hay cosas que no entendemos. El sufrimiento de personas inocentes, situaciones diversas en el mundo, aspectos que nos pueda tocar vivir, pero justo por la fe vivirá. Y esa fe que dice en Pedro también, que por la fe hemos entendido que Dios por su palabra ha hecho el universo, por su palabra Él habló y se hizo. ¿Y quién puede entender eso? Pero Él habló y se hizo. ¡Aleluya! Habló y se hizo. Pero hay cosas que pues tenemos que perseverar en la fe. El diablo a veces puede atacar mucho por ahí. Una de las cosas que a veces puede atacar el diablo es que no eres digno, Dios no te va a escuchar. Las mentiras del diablo, ¿no? Mira, has caído tantas veces que ya otra vez no sé si Dios te escuchará. Pero bueno, sabemos que el justo por la fe vivirá. Y el que ha estado en el cielo, el Hijo del Hombre que ha descendido y ha sido muerto y resucitado con un mensaje de esperanza y de redención, es al que tenemos que escuchar y al que tenemos que creer hasta el final. Aunque nuestra mente diga no, nuestro espíritu y la vida interior dice sí. Sí, ¿no? Aleluya. Bueno, pues vamos a terminar aquí dando gracias a Dios. Señor, gracias por esa posibilidad que nos has dado, Señor, de tener nueva vida en ti. Muchas gracias por ese milagro, Señor, de la nueva vida. Gracias por esa vida interior, esa vida espiritual que tú, Señor, oh Dios, conquistaste en tu muerte y resurrección. Señor, nos levantaste de nuestros delitos y pecados y nos has dado una nueva vida en Cristo. Y por gracia hemos sido salvos. Señor, gracias por este mensaje en el que, Señor, hemos podido ver tu interés, Señor, para que entendamos la importancia de la vida cristiana, que tiene que ver no con ritos opuestos, sino con tu vida en nosotros, Señor. Bendice y ayuda a cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, Señor, que han venido con esas ganas, con ese deseo, aleluya, que tu bendición, tu presencia, el poder de tu Espíritu, Señor, ese viento recio de tu Espíritu Santo, esté, Señor, moviéndose en su interior, moviéndose en su corazón, fortaleciendo la fe y afirmando sus vidas, Señor, en este llamado a la vida cristiana. En el nombre de Jesús, oh Dios, que tu nombre sea glorificado en nosotros. Amén, amén.